Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sistema alimentario y los límites planetarios, desde los límites planetarios a la regeneración del espacio operativo seguro para todas las formas de vida. Bueno, mi nombre es Félix Cañete, trabajo en la Universidad para la Cooperación Internacional. Vamos a abordar este contenido a partir de tres aspectos. Vamos a ver el sistema alimentario y las transgresiones, los límites planetarios, una perspectiva hacia la regeneración de todas las formas de vida en la Tierra y algunas consideraciones finales. Esto nos obliga a trabajar en un modelo que se llama los tres horizontes. Este es el patrón actual, que es un modelo insostenible, que a pesar de todos sus avances y la prevalencia que tiene hoy, va a tener una prevalencia en un tiempo determinado, pero necesariamente va a tender a desaparecer por los impactos que le voy a mencionar más adelante. Un horizonte 2, que son las innovaciones puntuales, lo que hacemos para lograr este futuro deseado y el futuro deseado. Es importante destacar, y esta va a ser un poco la guía, la pauta de nuestra presentación. El sistema alimentario, lógicamente, actual es innegable que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas, que siempre y cuando sea sostenible. Sin embargo, más allá de lo sostenible, hace falta un sistema alimentario que restaure la salud del planeta. Y es donde vienen estos enfoques de sistemas alimentarios regenerativos que no solo restauran, no solo solo son sostenibles, sino que van más allá. Restauran el hábitat, protegen la biodiversidad dentro y alrededor de las áreas de producción, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez preservan los medios de vida y la cultura de los agricultores, pescadores y otros que trabajan para proporcionar nuestros alimentos. Al hacer una evaluación de cómo ha ido el mundo en estos últimos años, el sistema alimentario ha estado muy impulsado por el comercio. Y esto genera un efecto, un témpano de hielo, que se ve arriba el sistema alimentario para un grupo de factores o externalidades que no se ven. Eh, Estamos con un sistema alimentario uniforme. Esto se asocia no solamente a que estos animales de alto genotipo y plantas de altos genotipos uniformes y productivos requieren de insumos externos. También en muchos países los pequeños agricultores producen más del 80% de los alimentos que consumen, cifra que a veces está en discusión porque depende del tamaño de de la superficie terrestre. Y hay una gran paradoja que ha habido, o sea, la famosa paradoja de Jevon, que la introducción de tecnología mayor eficiencia energética, esto es lo que dice el paradigma en sí, a la postre aumenta el consumo total de energía y al final puede llevar a un incremento de las emisiones. Esto llevado a los sistemas alimentarios nos indica que la introducción de tecnologías como la generada por la Revolución Verde, que si bien pensábamos que iban a ser más eficientes, más rendimientos, a la vez nos están llevando a disminuciones de los rendimientos y de la calidad de vida. Aquí vemos un poco la historia de la humanidad desde que los cazadores, la mujer que fue la responsable de la agricultura, ya que el hombre cazador no garantizaba la subsistencia, la mujer se quedaba al cuidado de los niños y de los ancianos en aquellas primeras comunidades. Y después vino ya la agricultura más simple, vino más avanzada, vino sistemas más avanzados, hasta que llegó la revolución industrial. En todo esto empezó a perderse biodiversidad, a perderse biodiversidad, a perderse áreas boscosas, hasta la situación que tenemos actual. Hay un futuro emergente eh, que para nosotros, además de ese futuro emergente, están precisamente las tecnologías de la agricultura regenerativa.
Esta situación nos ha llevado a un uso, esta evolución nos ha llevado a un uso indiscriminado de pesticidas sintéticos, de, de fertilizantes. Tomemos el ejemplo de pesticidas. Veamos acá en Costa Rica cómo la cantidad de pesticidas que se aplican por hectárea adquirió cifras súper alarmantes. O sea, hoy por hoy, mientras otros países tienden a reducir, todavía tenemos niveles muy altos. Estamos hablando de más de 20 kilogramos por hectárea años, mientras que en otras regiones del mundo esto es mucho menor. Esto está asociado también a incumplimiento de los límites máximos de residuos, en particular de aquellos productos que no se destinan a la exportación. Esto nos preocupa y actualmente estamos trabajando con el Ministerio de la Agricultura y de la Ganadería de Costa Rica en reducir estos factores. Junto con esta diversificación a nivel global, ha habido una reducción de la diversidad genética de los cultivos porque se han utilizado cultivos de alto rendimiento. Aquí estamos en una comparación de la disponibilidad de variedades de especies hortícolas que había en determinadas regiones en Estados Unidos. Pero además con eso viene otro tema, que son la ecología de la alimentación, donde aparecen fenómenos nuevos como la desnutrición, las enfermedades relacionadas con el sistema alimentario, las enfermedades relacionadas con la alimentación, los temas de salud ambiental y salud ocupacional. Dijo Will Bonsall, la diversidad genética es la barrera entre nosotros y la hambruna mundial. Entonces todo este marco se ha establecido en en esta evolución en el antropoceno, a partir del 45 se nos olvidó que la Tierra es finita, el universo es finito y perdimos la visión de la naturaleza como fuerza del entorno. Apareció el concepto de límites planetarios o fronteras planetarias, que son 9 procesos fundamentales que regulan la habitabilidad, los procesos que definen la habitabilidad del planeta. Estos son el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio de uso del suelo, el uso del agua, el fósforo, básicamente el fósforo externo que aplicamos, la acidificación de los océanos, la emisión de aerosoles atmosféricos, la capa de ozono y nuevas entidades y el cambio climático. Todos estos factores tienen una particularidad y es que interactúan. O sea, a la hora de cambio climático también afecta la biodiversidad, afecta el cambio de uso del suelo, afecta el uso del agua, el fósforo, afecta todo. Sentimos más el cambio climático. Sin embargo, el cambio climático no tiene variaciones inferiores a las reportadas para algunos factores de los que los comentaremos más a continuación. Vean que hay dos zonas, o sea, una zona, un límite seguro, cuantificable, estos son no cuantificados en ese momento. Después están por debajo de los límites seguros, esta zona verde. En la zona de incertidumbre el riesgo aumenta. Y más allá de la zona de incertidumbre de alto riesgo. Fíjense que en este momento, estamos hablando del año 1900, cuando se hizo el 1908, cuando se hizo primera aproximación, estábamos en esta situación. Veamos más adelante, de los 6 límites planetarios que se habían transgredido en el 2009, en el 2015 se transgredieron 6, en el 23 se transgredieron, perdón, en el 2015 se transgredieron 6, en el 23 se transgredieron 6 y en la actualidad hay 7 límites planetarios transgredidos. ¿Esto qué nos indica? Que simplemente o trabajamos para reducir el impacto de estos límites planetarios o sencillamente haremos inhabitable este planeta. Aquí vemos el estado actual de estos límites con sus variables
Esto es la zona segura. Observen que solamente quedan en las zonas seguras, la depresión de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque esto era asociado principalmente a una serie de gases que afectaban esta capa de ozono. Este era un efecto puntual. Y al reducir el uso de esta sustancia por el protocolo de Montreal, estos son freón, en el caso de la agricultura, el bromuro metilo y otras sustancias, pues se logró reducir esto. Sin embargo, en la actualidad, una serie de umbrales han transgredido esta zona y es el momento en el que estamos. O sea, están en alto riesgo, ya el cambio climático va hacia alto riesgo, ya está en alto riesgo. Y esto nos lleva a una situación de, bueno, ver cómo resolver esta situación de forma global. Esto fue un trabajo recientemente aparecido el mes pasado en la revista It Lancet, donde un grupo de científicos del mundo vieron esta situación y vieron que la integridad de la biosfera, el cambio en los sistemas terrestres, se refiere precisamente al uso del suelo, el agua dulce y los fluidos bioquímicos de nitrógeno y de fósforo estaban en la zona de alto riesgo. Asimismo, o sea, iban en riesgo creciente o alto riesgo. Se habían transgredido esos límites. Apareció un nuevo elemento en este gráfico, que fue el cambio de uso del agua, las sustancias, las nuevas entidades. Y dentro de este trabajo, estos autores demostraron que el sistema alimentario contribuye a más del 70% de estas desestabilizaciones. O sea, la acidificación de los océanos contribuye poco, pero es particularmente importante que estos pesticidas, nitrógeno, el cambio de uso de tierra, el consumo de agua, son factores en los que, y lógicamente el cambio climático, en los que el sistema alimentario es un gran contribuyente. Quiere esto decir que si seguimos trabajando y seguimos produciendo los alimentos de la forma en la que producimos, por eso incluimos en el primer aspecto estas cuestiones de biodiversidad y la dieta alimentaria. Esto no es parejo. La Universidad de Leeds demostró que mientras los indicadores biofísicos o límites planetarios están peor, los indicadores ambientales están mejor. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre el daño a los indicadores biofísicos, los límites planetarios, y los indicadores sociales. Esta relación generó, ya antes de esto, ya ha generado, que si podemos vivir en este espacio seguro, operativo seguro, este es el modelo de la DONAT, en la cual los indicadores ambientales deben ser cubiertos, perdón, los indicadores sociales, mientras que los indicadores ambientales deben estar dentro del límite, y es lo que se llama la DONAT o la rosquilla. Veamos dos de los países que están en nuestro proyecto. Aquí está Costa Rica, tiene problemas de cambio de uso de, tierra, de suelo, tiene una huella ecológica relativamente alta, tiene aceptables indicadores sociales. Si los comparamos con España o cualquier país del G20, tenemos que estos países por lo general tienen una alta huella ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que para satisfacer las necesidades de estos países, hace falta otro planeta. Hace falta varios planetas más. Y esto también tiene un efecto directo con las dietas. Mientras
que esta comisión INLANCE recomienda una dieta con una fuerte componente en, en hortalizas y frutas. En nuestros países, muchas de estas dietas están a niveles inferiores y tenemos altos niveles de cereales. ¿Esto qué nos indica? Simplemente que hay que cambiar la forma en la que se producen y la forma en la que se consumen los alimentos. Esto es lo que se considera una dieta saludable planetaria. Son dietas ricas en vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, nueces y semillas. El resto de la ingesta debe ser relativamente baja. Minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados, ya que estos alimentos ultraprocesados saben muy ricos, pero están llenos de grasas saturadas, azúcares añadidos, y buscar dietas culinarias más tradicionales. Hay una gran cantidad de riesgo a la salud en no seguir esta dieta planetaria, y esto está asociado precisamente a estos desbalances que hay en esta dieta. Aquí vemos una relación precisamente entre la, las transgresiones ambientales y el Producto Interno Bruto, o la ganancia, es uno de los principales indicadores que hay. Observen cómo los países que tienen alto Producto Interno Bruto anual tienen niveles de transgresiones a los límites planetarios, tienen satisfechos los indicadores sociales y las transgresiones a sus límites planetarios son muy altas. Esto nos indica que precisamente hay que buscar un balance entre estos factores. Y esto tiene su manifestación precisamente, la COVID fue una gran experiencia, ya que asociado a, compartimos los animales, con los animales el 60-75% de las enfermedades. Asociada al sistema alimentario, y fueron los factores que le mencioné anteriormente, la deforestación, el uso de antimicrobianos, la expansión de la ganadería, el cambio climático y el consumo de animales exóticos, fueron los causantes precisamente de esta COVID. Ya la naturaleza nos había mandado algunos mensajes. El ébola todavía es un serio problema. El SARS, el MERS, la gripe aviar, que hay un repunte ahora. Y vean ustedes con una de las supuestas hipótesis de cómo este COVID se desarrolló. Y son de las cosas que debemos cambiar la forma en la que se producen los alimentos, precisamente para evitar esto. Aquí tenemos un virus que circulaba entre los murciélagos, pero al reducirse el espacio donde los murciélagos vivían, debido precisamente a la invasión de la franja, a la expansión de la franja agrícola, este, este virus pasó al pangolín y del pangolín pasa al humano y el humano se expande. ¿Cómo se expandió este virus? Precisamente por los medios de transporte que tenemos. Quiere esto decir que este sistema, cómo generar esto, va a influir en todo, cómo gestionemos este sistema alimentario, nos va a influir en todos los ODS, ya que el sistema alimentario es vital, pero a la vez es el principal impulsor de la desestabilización planetaria. El sistema alimentario mundial es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 70% de las extracciones de agua dulce. Es la principal amenaza para las especies en peligro de extinción, porque cada vez que se expande una, una zona agrícola, cada vez que se destruye la Amazonía, esto es muy importante para los amigos colombianos, cada vez que se destruye, pues simplemente son especies que desaparecen. Esta agricultura va acompañada también de la deforestación y el 80%, 82% de las tierras de uso agrícola están destinadas a la producción, al pastoreo y a la alimentación y a la producción de piensos. Esta, estos aspectos
constituyen precisamente la base por la que hay que transitar hacia los sistemas alimentarios regenerativos. Entonces, vamos a ver cómo regeneramos este espacio seguro desde el mismo la misma causa puede ser la solución. Tomando este mismo aspecto que les mencionamos, vimos primero ya que la agricultura, el sistema alimentario actual es insostenible. Hay que ir a la transición con innovaciones puntuales para llegar a este futuro deseado. Veamos cómo manejar esta complejidad, porque la escala y complejidad de gestionar esto nos lleva a situaciones muy complejas. Por ejemplo, si hablamos de una salud, estamos hablando de la interacción entre los vegetales, los animales, el ambiente, las plantas. Pero a la vez estamos hablando del entorno de sistemas alimentarios. Esto lleva en sí implícito lo que es el entorno alimentario, ver la cadena de suministro, ver la situación de pérdida y desperdicio de alimentos, ver cómo hacemos la producción agrícola, junto con los temas de salud ambiental, la atención sanitaria, las políticas, los cuidados agudos y la atención a las enfermedades no transmisibles. Hay soluciones que son gobernanzas, respuestas y precisamente integrar todo esto nos genera una nueva escala de complejidad. Esta nueva escala de complejidad requiere un pensamiento más allá de la forma en la que nos habíamos imaginado el mundo. Nosotros nos criamos, nos formaron en las especialidades. O sea, tú eres agrónomo, tú eres médico, tú eres biólogo. Después vinieron las especializaciones dentro de las especializaciones. Soy agrónomo. Antes de graduarme en la Universidad de La Habana, en el año 1974, ya estoy peinando canas, el agrónomo trabajaba la producción animal y la producción vegetal. En mi año se separaron la producción animal de la producción vegetal dentro de la misma agronomía. Posteriormente se hizo la especialidad de riegos y fertilizantes. Posteriormente se hizo la especialidad de protección de plantas. Posteriormente se hizo la especialización en mecanización. Esto que hizo que para dar un consejo tenían que ir 5 ingenieros a una finca. Asimismo ocurre con estos problemas, pero ya a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque si hablamos de sectores y disciplinas que requieren esta cooperación, esta colaboración, estamos hablando de los sectores ambientales, incluidos los animales y las plantas, incluimos los seres humanos, pero además hace falta, hay una sola salud, ya que un ecosistema sano, de animales sanos, de plantas sanas, de alimentos sanos, humanos sanos. Pero además de eso está la sociedad. ¿Cómo gestionar esto en las comunidades rurales urbanas, nómadas o migrantes? ¿Cómo gestionar esto a nivel local y nacional, al plano regional y mundial? ¿Cómo ir a la inclusión a la inclusión de factores básicos de derechos humanos, igualdad, inclusión, acceso? Por tanto, esto crea una nueva escala que requiere nuevos enfoques, donde la cooperación no inter, sino trans, a través de todas las especialidades, la comunicación, la cooperación, la colaboración, el desarrollo de capacidades, juega un papel muy importante. Los principios de una salud o el enfoque One Health se puede llamar una sola salud, One Health. A mí me gusta decir una salud porque si una es una, pero hay quienes enfatizan en una sola. Son precisamente equidad entre sectores y disciplinas. Nadie es más importante que nadie, no hay especialidades más importantes que nadie. Todas las especialidades son importantes. La paridad sociopolítica y multicultural, todas las personas son iguales y merecen los mismos derechos y oportunidades, inclusión, participación comunitaria y las voces marginadas. Un equilibrio armónico, un equilibrio socioecológico que busca un balance armonioso de las interacciones entre los humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente.
y reconoce la importancia de la biodiversidad. Y es la importancia que tiene precisamente este sistema agrícola que ha alterado la biodiversidad y el acceso a suficientes espacios y recursos naturales y el valor intrínseco de todos los seres vivos del ecosistema. Lógicamente lleva una administración, una responsabilidad, un cambio de comportamiento y adoptar soluciones que precisamente reconozcan ese bienestar animal, ese interés de los ecosistemas, esa cooperación. Y lógicamente la cooperación eh, es preciso porque ahora ya no hay super especialistas, ahora todos somos simplemente, son nuestros pares. Pero ¿qué hacer? Vamos a regenerar el espacio operativo futuro para las presentes generaciones. O sea, esto nos ha llevado a invertir la dirección de la agricultura global, cambiando de los métodos actuales a otros métodos que nos permitan regenerar. Ya no solamente basta ser sostenible, hay que ir más allá, hay que hacer soluciones disruptivas y hay que garantizar el futuro a estas generaciones y evitar situaciones. Personalmente, en medio de la COVID, mi nieta estaba un día en la casa, tenía 4 años cuando aquella época. Me dice, Tuto, aquí se le dice Tuto a los abuelitos, Tuto, ¿por qué estamos así con tanta mascarilla y no podemos salir y no podemos ir a ningún lado, estamos escondidos? Y no, es que pasó una alteración en los ojos, que apareció una enfermedad. Tuto, ¿pero por qué? ¿Sabe que los niños a esa edad de 4 o 5 años empiezan a los por qué y los por qué y los por qué? Y tuve que decirle porque fuimos irresponsables todos. ¿Y cómo se evita? Precisamente estas son las soluciones. Vamos a hablar un poco de soluciones. Y ya lógicamente, hablando del desarrollo regenerativo, este busca de soluciones, este famoso horizonte 2, donde interactuamos todos. Hay gran información de esto, la conferencia de nuestro rector, la más reciente, donde analizó todos estos problemas y veíamos el desarrollo regenerativo como un toroide sentado en la madre tierra, en la cual los ejes, lo que alumbraba, lo que enriquecía este toroide, es precisamente los factores económicos, la sociedad, el respeto a la madre tierra, a la Pachamama, como dije en mi conferencia anterior, las culturas, la gobernanza y la espiritualidad. No, o sea, no confundir espiritualidad con religiosidad, sino que es la ética, los valores, la compasión, el bienestar, la conciencia, que algo es mayor que mí mismo, que yo mismo. Algo es mayor que yo. Y esto nos ha llevado precisamente, recientemente también hicimos para la cumbre de certificación este video, aquí está el enlace, donde un grupo de colectivos de la Universidad para la Cooperación Internacional, liderada por Jeff Beta, fue el que hicieron una evaluación visual de la ciencia del suelo, donde recorrieron toda la historia del suelo, desde las primeras alteraciones planetarias, el origen del suelo, hasta la necesidad de trabajar todos en un bien común. Se fortalece mucho en el papel del suelo porque somos terrícolas. El suelo nos aporta el 90% de los alimentos que consumimos y hay lugares que aportan mucho más todavía. Yo los invito a que vean este documental. Entonces vamos a ir de la evaluación a la acción. Hay que optar por nuevos modelos organizacionales, hay que trabajar enfoques sistémicos, hay que trabajar enfoque en la salud, hay que integrar, hay que minimizar las externalidades. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, empecemos por la agricultura regenerativa.
que precisamente es un enfoque sistema en la agricultura, que mejora la salud del suelo. Ya mejoramos dónde vivimos, sobre qué descansamos. Incrementa la biodiversidad por encima y por debajo. Vimos que los límites planetarios de los más afectados de los primeros modelos fue la biodiversidad, tanto la biodiversidad total como las funciones que hace la biodiversidad. Estas funciones de la biodiversidad a veces ni nos damos cuenta. ¿Quieren probar la función de la biodiversidad? Toman un pedazo de papel, pónganlo en el bosque, abran un hueco, pongan ese papel en un terreno boscoso, pongan ese mismo papel en una arena y van a ver cómo al poco tiempo se degrada el papel. Esas fueron acciones de la biodiversidad por debajo del suelo. La biodiversidad por encima nos aparece en las plantas, los animales, sobre todo las plantas que tienen este papel fundamental de tomar el carbono del, del aire y volverlo a regresar al suelo. En el principio de la evolución del periodo geológico, había un periodo geológico que había una alta concentración de CO2 en la atmósfera. Hasta que aparecieron las plantas y empezaron a través de la fotosíntesis a tomar ese CO2 del, suelo, del aire, almacenarlo en el suelo y fueron las que crearon las condiciones para la vida del hombre en el planeta. Por lo tanto, devolver ese planeta es importante, devolver ese carbono al suelo es importante. Por eso las dos grandes opciones de los sistemas alimentarios regenerativos se basan, por un lado, en la agricultura regenerativa o la producción de cultivos regenerativos y por otro, la ganadería holística o el manejo holístico, que se considera que puede aportar mucho más carbono al suelo que la, que la agricultura regenerativa, que la agricultura no ganadera. Sin embargo, hay que vivir, hay que comer tanto carne de ganado como de... Con la particularidad de que la agricultura regenerativa, de la ganadería holística, tiene la opción de reducir las áreas usadas para la agricultura, incrementar los rendimientos y a la vez mejorar la resistencia climática, a la estabilidad climática, en mayor proporción que la agricultura para la producción de grano. Ambos sistemas incrementan la salud y la vitalidad de las comunidades agrícolas y ganaderas. Hay una visión general que es precisamente una salud. Y es que los suelos saludables, alimentos más saludables, un planeta más saludable, se integran en los ejes de salud del suelo, el bienestar de los animales y la equidad social. Esta equidad social es la que muchas veces diferencia los sistemas alimentarios regenerativos de los otros sistemas. Aquí hay sistemas alimentarios regenerativos, este es un ejemplo donde esta integración de la ganadería con áreas boscosas, silvopastoriles, permite precisamente regenerar y reducir estas emisiones. Estos sistemas alimentarios van más allá de la agricultura y la ganadería. También hay sistemas alimentarios de pesca regenerativa, pero que están un poco fuera del contexto de este proyecto. Pero es importante destacar aquí que estos sistemas sencillamente pueden transformar zonas que anteriormente estaban totalmente semidesérticas en áreas verdes. La agricultura regenerativa se basa en un grupo de principios. Hay quien dice que son 5, son 8, pero en general son los principios más importantes en la reducción de la alteración en el suelo, dejar los suelos más, no arar, suelos menos alterados posible, mantener el suelo siempre cubierto, garantizar raíces vivas, integrar la diversidad de los cultivos, integrar la ganadería. Y este ciclo es lo que nos permite precisamente
restaurar la salud del suelo con estos principios. Hola a todos. Voy a comentarles, hay un documental acá que está incrustado. Hola a Gracias, todos. Bel. En 2024 están sucediendo cosas increíbles. Estamos en un momento crucial para la humanidad, donde nuestras decisiones pueden cambiar el curso del futuro. La agricultura, una de las actividades más antiguas de la humanidad, está experimentando una transformación radical. ¿Y si la agricultura pudiera revertir el cambio climático y mejorar nuestra salud al mismo tiempo? Imagina un mundo donde los campos no solo producen alimentos, sino que también actúan como sumideros de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Pues es posible con la agricultura regenerativa. Este enfoque no solo se centra en la producción de alimentos, sino también en la restauración y mejora de los ecosistemas agrícolas. La agricultura regenerativa no es una moda más. Es una respuesta a la necesidad urgente de cambiar la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Es una revolución en la forma en que cultivamos y consumimos alimentos, y está ganando terreno rápidamente en todo el mundo. Al adoptar prácticas, no solo estamos protegiendo nuestro planeta, sino también asegurando el espacio operativo seguro que las futuras generaciones tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Al enfocarnos en principios como la labranza mínima, reducimos la erosión del suelo y aumentamos su capacidad para retener agua. Esto no solo mejora la salud del suelo, sino que también aumenta la resiliencia de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas. Protegemos el suelo y mejoramos su salud. Un suelo saludable es la base de un sistema agrícola sostenible. Al mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, podemos aumentar la productividad de los cultivos sin depender de insumos químicos. La biodiversidad, tanto sobre la tierra como debajo de ella, garantiza ecosistemas fuertes. Al fomentar una mayor diversidad de plantas y animales en nuestras granjas, creamos sistemas más resilientes y productivos. Y la captura de carbono. La agricultura regenerativa tiene el potencial de secuestrar grandes cantidades de carbono en el suelo, ayudando a reducir los niveles de CO2 en la atmósfera. Eso cambia las reglas del juego para nuestro clima. Al capturar carbono, no solo estamos mitigando el cambio climático, sino también mejorando la fertilidad del suelo y aumentando la productividad de los cultivos. O sea, en este video que está incrustado en la presentación, pueden ustedes con más calma pues, ver todos estos principios de agricultura regenerativa de una perspectiva integral. Veamos Pero la cosa no acaba ahí. a continuación un poco cómo este ciclo que sale en el video, cómo las malas prácticas agrícolas incrementan el CO2 y en el CO2 en el aire, y cómo la agricultura regenerativa almacena el carbono. Si cada vez incorporamos más carbono que el que se emite, estamos precisamente regenerando el sistema alimentario. Esto lleva varias cosas, ¿no? Es incorporar todos estos enfoques para la regeneración, bajo este enfoque una salud de la finca a la mesa, cómo regenerar estos servicios de la biodiversidad, los ciclos bioquímicos, el cambio de uso de suelo, uso de agua, cambio climático. Veamos esto, que está tan lejos. Aquí están, por ejemplo, cómo mejorar los sistemas de soporte, el suelo. ¿Cómo mejorar estos? Precisamente estableciendo sistemas agrícolas que capturen agua, sistemas agrícolas diversos. Y esto nos permite precisamente mejorar el ciclo de los nutrientes, favorecer la producción primaria y la sustitución de monocultivos por policultivos, incorporar bacterias que fijan el nitrógeno, solubilizan el fósforo, microorganismos eficientes, de forma tal de que logremos de una forma holística incrementar la eficiencia de los sistemas productivos. Otro aspecto importante es incorporar la biodiversidad. Esta biodiversidad va más allá. Estos no son aquellos campos que veíamos infinitos, cultivados un solo cultivo de una sola planta, sino incorporar la biodiversidad, incorporar los animales al sistema, incorporar
plantas de interés cultural, ornamental, pero además de ser cultural, son los sitios donde van a vivir los polinizadores, aprovechar las razas de animales locales y trabajar en sistemas de policultivo. Aquí es uno de nuestros ejemplos. Aquí hay plantas de hortalizas de hoja con tomate. Hay que recuperar esta biodiversidad que tanto nos hace falta. Otra estrategia es precisamente evitar el uso de pesticidas y antimicrobianos a través de la integración del manejo integrado de plagas, pero más allá que es el manejo integrado de los cultivos, es establecer los servicios de regulación, de autorregulación. Se pueden introducir algunos elementos, se pueden introducir eh, determinados microorganismos, pero más importante es establecer los ciclos naturales. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo hicimos esto en la práctica. Esta era una comunidad que estaba muy afectada por la COVID y logramos primero establecer un sistema de producción de alimentos sin insumos químicos, con una alta variabilidad, una alta diversidad, con un uso optimizado del agua. Y esto nos permitió simplemente mejorar la salud del suelo, la introducción de agentes entomófagos y fitopatógenos de los y entomopatógenos. Esta mariquita, cotorrita, es sencillamente un indicador de que hay biodiversidad, que no hay contaminación química. Esto junto con otras medidas, aquí un sistema alimentario basado precisamente en cultivos en camas altas. Aquí también habían camas, cultivo en camas altas donde el agua se acumula y esta acumulación de agua permite precisamente que en épocas de sequía haya agua, evitar el suelo desnudo, incluir las polinizadores. Aquí están algunos datos de efectos ya más bioquímicos, químicos, de cómo logramos regenerar indicadores como el contenido de carbono, de materia orgánica, de nitrógeno total, cómo logramos regenerar un tema de pH. Los pH estaban ya prácticamente muy, casi llegando a los límites cultivables. ¿Cómo regeneramos el contenido de potasio, el contenido de fósforo? Esto es importante porque el fósforo es uno de los grandes limitantes que hay para la agricultura moderna. No solamente el fósforo, sino el zinc, el magnesio y las relaciones entre todos estos elementos. Es decir, que estos sistemas nos dan opciones más allá de la producción a restaurar el suelo. Voy a detenerme un poquito aquí en el suelo. O sea, estos son los niveles medios de fósforo y los niveles altos son más eh, de 20 miligramos por litro de suelo. Y observen cómo en las prácticas donde había a nivel convencional, los suelos estaban por debajo del nivel crítico y con la introducción de métodos regenerativos se logró liberar una buena parte del fósforo que había fijado de forma química el suelo. Esta gran variedad de plantas que ustedes ven aquí nos indica las opciones que tienen estos métodos para aumentar la biodiversidad y más que todo la densidad de nutrientes, ya que las hortalizas verdes aportan un tipo de nutriente, las rojas otro, las blancas como el ajo, la cebolla, condimentos nos aportan antioxidantes. Incluimos algunas papayas o carica papaya, sandías, melones, vainicas, o sea, todo esto lo incluimos en un sistema de rotación que nos permitió lograr esta dieta saludable. Esta es la dieta que recomienda la Eat Lancet Commission. Alto consumo de hortalizas, determinados niveles moderados de granos y bajos niveles de grasas, leche, lácteos.
Y logramos también incorporar este enfoque en la salud en la agricultura, ya que un suelo que tenga alta biodiversidad protege contra las enfermedades. Todos hemos oído hablar de los niños, aquellos que casi comían tierra y tenían más salud que quienes no la comían, inexplicablemente. Sin embargo, los suelos degradados tienen baja biodiversidad y esta baja biodiversidad se traduce en que los alimentos que se producen ahí tienen una menor calidad y una menor valor nutricional. Aquí, bueno, vemos una vista de toda la disponibilidad de hortalizas que fuimos capaces de producir y todas las fuentes de vitaminas que logramos incorporar en este huerto. Prácticamente todas las vitaminas, excepto un poco la vitamina N, que viene ya por lácteos, que son muy específicos, pero estas vitaminas que pueden aportar los vegetales fueron aportadas por nuestra huerta. Y son las cosas que debemos aspirar. También siempre nos ocupamos mucho por la gestión de la inocuidad. Esto es una totalmente rústico. Como ven, estábamos en plena pandemia y en aquellas condiciones pues mantuvimos los estándares de inocuidad básicos para garantizar esta. Y a manera de consideraciones finales, pues bueno, vamos al futuro deseado. Un resumen de los sistemas. Tenemos que los sistemas actuales son con alta dependencia en monocultivo, insumos sintéticos, cadenas largas y deslocalizadas, el riesgo de la pérdida de biodiversidad, malnutrición y elevadas emisiones, y las innovaciones claves para gestionar esto son pocos. No estamos en una época de transición, que es un poco lo que le mostramos, los esfuerzos que hemos hecho en tanto con agricultura, ganadería, agricultura regenerativa como ganadería holística. Hay un riesgo de greenwashing, gente que dicen que están haciendo agricultura regenerativa y no lo están haciendo. Nos acercamos a esta dieta típica, esta dieta teórica, esta dieta ideal, y en sistemas regenerativos con un nivel de sistema alimentario relativo alto. Son sistemas alimentarios locales, biodiversos, equitativos, saludables, resilientes, bajo riesgo ambiental, pero requieren de una gobernanza inclusiva y modelos de innovación que lleven la justicia alimentaria, métricas para la regeneración. Hay un grupo de tecnologías de punta que pueden utilizarse a lo largo de toda la cadena alimentaria. Hay tecnologías emergentes ya un poco más allá del, del campo. Está, bueno, la calidad física y visual. Hay tecnologías para hacer eso. Y estas nuevas tecnologías llevan, lógicamente, la incorporación de inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain y otras. Y un poco cuando pensamos en lo que queremos, por eso puse esto como el horizonte 3, estos son los horizontes posibles, los más probables, y estos son los deseables. Hay que trabajar en esta dirección. Y en estos horizontes deseables, más allá de esta Internet y estas cosas, está lógicamente tener sistemas alimentarios regenerativos que nos permitan salir de esta situación actual a esta situación de justicia social. Y esto lógicamente va a llevar a una transición de las dietas convencionales a las dietas sostenibles, de sostenible regenerativa, toda bajo el enfoque de una salud. Muchas gracias. Estoy a la orden.